Dios le bendiga, hermanos. Ahora sí. Dios le bendiga más. Como decía Rosemary, es un honor, un gusto siempre estar aquí en esta casa, que es nuestra casa. Realmente así es y así nos sentimos. Y qué bueno es el Señor, qué bueno que el pastor nos invitó, porque nos gusta pasar tiempo como en hermandad. Y quiero que nos pongamos de pie en esta hora para estar orando por esta palabra que el Señor me ha entregado para esta casa. Voy a leerla y está en 1 Samuel 30. Si pueden buscarla, 1 Samuel 30. A partir del versículo 1 en adelante. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Y se había llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir el camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaban quemadas, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaban alzaron su voz y lloraron, hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200, que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David, y le dieron pan y comió, y le dieron a beber agua. Le dieron un pedazo de masa de higos secos y 2 racimos de pasas. Y luego que comió, volvió en su espíritu, porque no había comido pan, ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Y le dijo David: ¿de quién eres tú y de dónde eres? Y respondió el joven egipcio: yo soy siervo de un amalecita, y me dejó mi amo hoy, hace 3 días, porque estaba yo enfermo. Pues hicimos una incursión a la parte del Negev, que es de los cereteos, y de Judá, y al Negev de Caleb, y pusimos fuego a Siclag. Y le dijo David: ¿me llevarás tú a esa tropa? Y le dijo: júrame por Dios que no me matarás, ni me entregarás en mano de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. Lo llevó pues, y he aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta por todo el gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montando sobre los camellos y huyeron. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres, y no le faltó cosa alguna, chica ni grande, así de los hijos como de hijas,
del robo y de todas las cosas que les habían tomado. Todo lo recuperó David. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, oh Dios mío, exaltamos tu santa palabra, Señor, porque ellas son benditas, Dios mío. Gracias por tu palabra, que es nuestra guía, nuestro mapa, nuestro norte, que nos lleva hacia el rumbo indicado, Señor, a puerto seguro. Gracias porque ella, Señor, es una espada de doble filo, Señor, que penetra hasta partir, Señor, los tuétanos. Oh Padre Santo, y discierne los pensamientos. Gracias por tu palabra, porque ella es útil para instruir, para enseñar. Ella es útil para corregir. Gracias, Señor, por tu palabra te damos en esta noche, Señor. Gracias, porque sin ella, Señor, somos ciegos. Lámpara es a tus pies, a mis pies tu palabra, y lumbrera mi camino. Yo te pido que esta palabra en esta mañana, Señor, sea para edificación. Sirva, Señor, de fundamento en la vida espiritual de cada uno de nosotros, Señor. Que esta palabra hable a nuestro corazón, a nuestra mente, Señor. Que tú abras el entendimiento de cada uno de nosotros a través de ella, Señor. Gracias te damos, Espíritu Santo de Dios. No soy nadie, Señor, pero si te place usarme, aquí estoy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Esta es una palabra poderosa, hermanos. Es un poquito larga, pero permítanme compartirla y desglosarla y darle un poco de lo que Dios me ha dado acerca de esta palabra. Es una palabra tremenda de guerra espiritual. Es una enseñanza que el Señor me dio hace muchos años. Yo tengo esta palabra marcada desde hace muchos años, porque Dios ha hablado a mi corazón en momentos específicos a través de ella, y yo creo que Dios te va a hablar a ti a través de esta palabra. Así que abre tu entendimiento, abre tu corazón para recibir de parte del Señor. Dice aquí que cuando David y sus hombres, ustedes saben que David era un guerrero, ¿verdad que sí? Y estaba rodeado siempre de guerreros. Y cuando David llega al lugar donde ellos vivían, dice al Siglat, al Negev, era la tribu de Judá. ¿Qué encontraron ellos? Ellos estaban en la batalla, ¿verdad? Y ellos regresan de la batalla y se encuentran con que el enemigo, los amalecitas, le habían robado sus hijos, se habían llevado sus mujeres y le habían quemado sus casas. O sea, lo que encontraron en ese lugar fue destrucción. Amén. Ellos encontraron total destrucción. ¿Qué pasa con estos hombres, estos guerreros, estos soldados? Cuando ven que todo está destruido, que no están sus mujeres, que no están sus hijos. Dice que ellos lloraron y lloraron y lloraron hasta que no les quedó fuerzas para llorar. Estaban en amargura de alma, ellos estaban tristes. Vinieron, imagínense, cansados de la batalla y se encuentran con este panorama de destrucción. Imagínense cómo estaban estos hombres. Estaban por el suelo, estaban llorando. Dice que estaban tan tristes, gloria a Dios, que ellos decidieron, habían tomado la decisión de apedrear, querían apedrear a su líder, a David, como si David fuera el culpable de lo que estaba pasando. Porque siempre en todas las historias hay que buscar un culpable. Entonces el que está frente es el como que el que se encuentra más fácil para culpar. Fue por él, porque salimos a la batalla, mira, por ti. Por eso es que me está pasando esto. Y estos hombres querían apedrear a David. Y dice que David, también imagínense, David estaba igual que ellos. David estaba triste, estaba llorando y no encontraba qué hacer, no encontraba respuesta. ¿Qué pasa con David? Dice que David, ¿qué dice en el versículo? En el versículo 6 dice: mas David se fortaleció en Jehová. Él no tenía fuerza, él estaba triste, él estaba angustiado. Imagínense, encima de todo eso, con la carga de que todos sus hombres lo querían matar.
pero dice que él se fortaleció en Jehová y le dijo al sacerdote: ven, tráeme el efod, vamos a consultar a Jehová, porque yo sé que en Jehová hay una respuesta, yo sé que en Jehová yo voy a encontrar la respuesta. ¿Qué fue? ¿Por qué Dios permitió esto? ¿Por qué Dios permitió esto? Yo no sé si a usted le ha pasado, hermano, pero a mí me ha sucedido que cuando voy a la batalla, que cuando le estoy sirviendo al Señor, y es la gloria de Dios y el Señor entregando almas, y el Señor dándonos la victoria, pero cuando llego a mi casa me encuentro con un problema, me encuentro con una situación, me encuentro con un problema, ya sea de enfermedad, ya sea de conflicto, ya sea de división, ya sea de tantas cosas. Yo digo, pero ¿qué está pasando, Señor? Porque yo no te estoy sirviendo a ti. Y inmediatamente el enemigo quiere como traer tristeza a nuestro corazón. Esto fue lo que le pasó a estos hombres. Se entristecieron y lloraron hasta no tener fuerzas. Y muchas veces el enemigo nos quiere quitar las fuerzas. ¿Por qué? Yo le voy a decir por qué. Amalek. Yo estuve leyendo un poquito sobre Amalek. Amalek fue un pueblo descendiente de Saúl. Esaú, aquel, ¿verdad?, que le vendió la primogenitura a su hermano Jacob por un plato de lentejas. ¿Cuántos lo recuerdan? Entonces Amalek es descendiente de Esaú. Y ahí comenzó el conflicto desde estos dos hermanos, que había rivalidad, que había celo entre ellos. Y aunque ellos se pusieron de acuerdo, pero su descendencia heredó esa maldición de división, de contienda. Y los amalecitas siempre, por generación en generación, fueron enemigos del pueblo de Israel, del pueblo de Dios, del pueblo escogido de Dios. Y podemos ver en varias historias de la Biblia cómo el pueblo de Israel tenía tanta batalla con estos amalecitas. Tenían mucha batalla con los amalecitas. Ellos tenían una particularidad. Dice que, aquí tengo yo esta nota, dice: representa el espíritu de Amalek, representa todo poder, todo espíritu e intención que se levanta contra los propósitos de Dios. Trata de boicotear los planes eternos de Dios. Ataca el área personal, económica, ministerial, de salud, familiar, etc. ¿Para qué? Para detener el propósito de Dios. Ese es su fin. Ese es el fin del espíritu de Amalek. Porque uno dirá, pero eso fue en ese tiempo que los amalecitas atacaban a Israel. Pero nosotros podemos ver en Deuteronomio, habla acerca de que por generación, de generación en generación, vamos a buscar en Deuteronomio 25, este dato es muy importante. Deuteronomio 25, del 17 en adelante. Amén. Dice: destruir a Amalek. Recuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti. Cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. Me hago una pausa ahí. El espíritu de Amalek tiene la capacidad o la estrategia de atacar por la retaguardia, por los más débiles. ¿Cuándo entraron los amalecitas? Cuando los guerreros no estaban. ¿Y quiénes se llevaron? Los más débiles, las mujeres y los niños. Y en esta ocasión también pasó así. Cuando el pueblo de Israel iba rumbo a la tierra prometida, ¿se acuerdan la historia que Aarón tuvo que levantarle las manos a Moisés? Porque dice que cuando bajaba las manos prevalecían los amalecitas. Entonces ellos atacaban a los más débiles cuando había un descuido de los líderes. Pero dice en el 19, dice: por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, para que la poseas, borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo.
no lo olvides. Le dio la orden de borrar la memoria de Amalek. Los amalecitas tuvieron su fin, esa tribu tuvo su fin, pero hay otro versículo que nos dice, que está en Éxodo 17:16, dice que Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. ¿Y cómo así si ya ellos se murieron? Está hablando del espíritu de Amalek. Amén, que opera hoy en día en contra del trono de Dios, en contra de los planes de Dios, del propósito de Dios en la vida de sus hijos. Y nosotros tenemos que estar alerta y saber cómo opera y las armas que Dios nos ha dado en contra de este espíritu de Amalek. Quería hacer ese paréntesis ahí para entender un poquito acerca de cómo ministra este espíritu de Amalek. Bien, dice entonces que David le dijo al sacerdote Abiatar, acércame el efod y voy a consultar con Jehová. Aleluya. Qué importante es cuando el hombre y la mujer de Dios no se deja solamente envolver por las circunstancias, por lo que está escuchando. A David lo querían matar, hermanos, no era cualquier cosa. Aparte del dolor que él tenía, él encontró tiempo para ir a la presencia de Dios. Él encontró tiempo para consultar con Jehová y decirle, Señor, ¿por qué? ¿Qué tú tienes? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a pasar? ¿Perseguiré yo a esos merodeadores? ¿Lo podré alcanzar? Dime, Señor, porque si tú me dices que sí, yo los persigo, porque yo sé que la fuerza no viene de mí, sino de ti. ¿Y qué le dijo el Señor? El Señor le dijo, ve, que tú lo vas a alcanzar. Ve, que no se va a perder nada de lo que te pertenece y lo que le pertenece a ustedes. Esfuérzate, como le dijo a Josué. Cobra ánimo y cáele atrás, porque tus hijos, tus mujeres, tu casa, todo yo te lo voy a devolver. Y más aún, te voy a entregar el botín del enemigo. ¿Y qué pasó con David cuando recibió esa palabra? Se fortaleció, imagínense, se fortaleció cada día más, cada vez más se fortaleció David. Se levantó con todo su ejército y le dijo, miren, el Señor me dijo que vamos a alcanzar nuestros enemigos, que no se van a perder lo que nos pertenecen, que nos esforcemos. Y salió David con todo su ejército a perseguir a los amalecitas. ¿Qué pasa? Que en el camino se encontró con un hombre que tenía 3 días sin comer, estaba enfermo y estaba todo andrajoso, imagínense. Y ellos fueron movidos a misericordia, se pararon, le dieron de comer, dice que le dieron de beber. Y cuando el hombre volvió en sí, le preguntaron, ¿de dónde eres? ¿Y por qué tú estás así? Y entonces le dijo, andaba con un ejército, ¿verdad? Y nosotros invadimos el Negev y prendimos en fuego a Siclag. Ay, mamá. Alante de todos esos guerreros, diciéndole, yo estuve ahí, yo fui que prendí toda esa casa, yo estuve en la invasión, pero él no sabía nada de quiénes se trataban. Pero David fue más sabio, no se dejó llevar por el instinto, por ese impulso, porque cualquiera coge y lo mata, ¿verdad? Ahí mismo, pero él fue más sabio y le dijo, ¿y tú me llevarás donde está ese ejército enemigo? ¿Tú me llevarías? Entonces él le dijo, claro, pero júrame que no me vas a matar. Él se aseguró. Bueno, lo que hay es que ahí yo veo una lección también. Por muy rápido que andemos, por una misión tan importante que tengamos, por más importante que sea, siempre tiene que haber tiempo para nosotros detenernos y ayudar a nuestro prójimo. ¿Ustedes se acuerdan la historia del buen samaritano, verdad que sí? Dice que el sacerdote y el levita, ¿cómo pasaron? Rápido, ellos pasaron rápido, ellos estaban muy ocupados. Ellos no tenían tiempo para ayudar ese hombre que estaba ahí, ese impío que estaba ahí. Hay veces que Dios nos pone prueba en el camino, y si nosotros la pasamos a través de esa puerta, a través de ese bien que nosotros hacemos, muchas veces Dios nos abre la puerta para alcanzar la victoria que estamos esperando. Porque eso fue lo que pasó en ese caso.
que ese mismo hombre que estaba ahí, moribundo, enfermo, que su jefe lo había dejado porque estaba enfermo, estos hombres extraños se pararon a darle de comer, tomaron tiempo para ayudarlo. Pero lo más lejos que ellos tenían era que ese hombre iba a ser la puerta que Dios iba a usar para alcanzar ese ejército enemigo. Amén. No solamente en el propósito que Dios nos pone por delante, no podemos ser egoístas, no podemos solamente pensar en nosotros, sino que tenemos que dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Pero luego que se levantaron y se fueron, dice que ¿cómo encontraron ellos el ejército de los amalecitas? Ellos estaban celebrando, ellos estaban desparramados celebrando su victoria. Aleluya. Dile al enemigo, no celebre con lo mío, díselo. No celebre con lo mío, que todavía tengo fuerzas. Aleluya. Gloria a Dios. Ellos estaban celebrando, lo más lejos que tenían era que el ejército de Israel todavía le quedaban fuerzas y venían. Pero antes de eso, ellos se pararon en un torrente que se llamaba el torrente de Besor. Y en ese torrente dice que de los 600 hombres que habían, se quedaron 200. Porque estaban cansados. Y yo me imagino que esos hombres, además de cansados, estaban incrédulos. Ellos pensarían, no vamos a poder. Ellos son muchos, no vamos a poder alcanzarlo. Y se rindieron y tiraron la toalla. Y eso también me deja otra lección. Por muy duro que sea el camino, por más difícil que usted vea que la victoria viene, siga remando, saque fuerza, fortalézcase en el Señor, como lo hizo David. Porque si el Señor te dijo que te iba a entregar, Él te lo va a entregar. La victoria que el Señor nos ha prometido, Él nos la entrega. Amén. Estos hombres se quedaron, pero los 400 se fueron. Y cuando encontraron este ejército desparramado, celebrando, ahí se le acabó su fiesta. Porque había un ejército de guerreros que estaba dispuesto a arrebatarle al enemigo lo que era de ellos. Porque no era ajeno, era de ellos. Eran sus hijos, eran sus mujeres, eran sus pertenencias. Y este mensaje el Señor me lo trae. Y me decía el Señor, yo quiero levantar un ejército de guerreros y guerreras en esta casa, que se atrevan a pelear por lo suyo, que se atrevan a pelear por lo que le pertenece, que no importa que el enemigo se lo haya llevado, ellos están vivos. Y mientras hay vida, hay esperanza. Amén. No deje de creer, no deje de pelear. La palabra que el Señor me decía era, el título, pelea por lo tuyo. Pelea por lo tuyo. Amén. Tú quieres hijos sirviéndole al Señor. Tú quieres tu esposo. Aleluya. Sirviéndole al Señor. Tú quieres ver las promesas de Dios aquí. Como decía la canción, yo veré tu reino aquí y tu voluntad en mí. No solamente en el cielo, sino en la tierra también. Como decía el salmista, desmayaría yo si no creyera que no viera la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Hay esperanza para nosotros aquí. Pero ¿sabe qué? Levántate. ¿Sabe qué? Créele al Señor. Fortalécete en Jehová. Muchas veces vienen a nuestra vida muchas pruebas fuertes, enfermedades. A veces lo que hemos nosotros hecho con las manos creemos o vemos como si el enemigo lo quisiera desbaratar. Jóvenes que le sirven al Señor o que le servían al Señor y lo vemos en el mundo hoy, Dios mío. Vamos a conformarnos, a sentarnos, así eso fue lo que ellos le dijeron. No, señores. Dice que el Señor nos ha entregado a nosotros armas poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Entonces nosotros tenemos que levantarnos en fe, como lo hizo David, creerle a Dios, esforzarnos y ser valiente. Cuando David entró a la presencia de Dios a consultar, ¿qué estaba haciendo él? Él estaba yendo a
a esa presencia de Dios. Él estaba humillándose delante de Dios. Él estaba intercediendo, preguntándole al Señor. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Qué derrota el espíritu de Amalek? Dos cosas. Ellos eran el pueblo de Judá. ¿Y qué significa Judá? Alabanza. ¿Y qué estaban haciendo esos hombres? ¿Qué hizo David antes de salir a la batalla? Él se fue de rodillas primero delante de Dios. Amén. Dice que hay un refrán por ahí que dice que es más peligroso un hombre, una mujer de rodillas, que todo un ejército armado. Muchas veces nosotros le damos permiso al enemigo. ¿Sabe cómo? Descuidando lo que Dios nos dio. Si descuidamos lo que Dios nos dio, nosotros le estamos abriendo puertas al enemigo para que entre, invada, se lleve y haga lo que él quiera. Pero nosotros tenemos que estar apercibidos de esto, hermanos, y levantar muralla como hizo Nehemías. Cuando vio que la ciudad estaba destruida, prendida en fuego, sus puertas quemadas, ¿qué dice que él hizo, Nehemías? Primero fue a la presencia de Dios. Wow. Todos estos hombres grandes de Dios eran intercesores. Todos eran intercesores. Todos eran guerreros, porque la guerra espiritual se gana aquí primero, hermanos. Es aquí que se gana, porque no es con nuestra fuerza, no es con espada ni es con ejército, es con su Santo Espíritu. Yo no sé qué batalla tú tienes que pelear. Yo no sé. La salvación, hermanos, no hay que ganársela, no hay que pelearla. Pero mientras estemos aquí en la tierra, hay batallas. ¿Cuántos lo saben? Hay batallas. Y por eso el Señor no dio armadura, porque si no, no hubiera dado armaduras. En Efesios 6 nos habla de la armadura de Dios, ¿verdad que sí? Entonces no es para que la tengamos como un trofeo, es para que la usemos cada día, para que peleemos por lo de nosotros, por lo que nos pertenece, por nuestro ministerio, hermanos. Porque muchas veces el enemigo lo que quiere es, o sea, este espíritu de Amalek lo que quiere es impedir que nosotros hagamos la obra del Señor. Que nosotros desarrollemos los dones, los talentos que Dios nos ha dado. Que pongamos en obra a caminar el propósito de Dios en nuestra vida. Y nos quiere poner entonces, miren, todos los obstáculos habido y por haber. Nos agarra a los hijos con una enfermedad y camino al médico, viaje van y viaje vienen y no se terminan. Pero mientras tanto, ese tiempo que tú estás ahí, tú lo estás perdiendo para ganar almas. ¿Ven cómo actúa el espíritu de Amalek? Que de qué otra forma también nosotros, una persona que tenga un llamado tremendo, poderoso en Dios, le hacen una oferta. Ah, mira, esta oferta te van a pagar tanto y tanto y tanto. Pero lo que no se están dando cuenta es que ellos van a ser esclavos y están vendiendo su tiempo, están comprometiendo su ministerio, están haciendo como Esaú, vendiendo su primogenitura por un plato de lentejas. Cuando el Señor, que es el Rey de Reyes, el dueño del oro y de la plata, te puede dar mucho más que eso. Pero nos falta fe, nos falta comprometernos con Dios. Entender que el Señor no quiere que pongamos la mirada en las cosas de la tierra, sino en las del cielo, en las que no perecen, en las de allá arriba. Porque ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si perdiere su alma? ¿Y de qué le sirve al hombre ganar mucho dinero, una posición, un estatus? Y si está perdiendo tu familia, tu matrimonio, tus hijos se están perdiendo. Dios te va a pedir cuenta y me va a pedir cuenta por cada cosa que Dios nos ha entregado a nosotros. Más nos vale, nos conviene ir a la presencia de Dios de rodillas, como David, decirle, puedo perseguir, los voy a alcanzar. Y yo estoy segura que Dios te va a decir, sí, lo vas a alcanzar. ¿Sabe por qué? Porque eso es tuyo, ya Dios te lo entregó. Amén. Y la guerra que es segura, la victoria que es segura, es la de tu familia. Cuando el pastor me dijo que estábamos en el tiempo de, ¿verdad?, en el mes de la familia y que trajera un tema de familia, el Señor me trajo esta palabra fuertemente. Necesitamos hombres y mujeres, guerreros y guerreras, que se levanten a creerle a Dios por su familia, por su matrimonio. ¿Está destruido? Sí, no importa.
Para Dios no hay nada imposible. Lázaro tenía 4 días muerto y Dios lo resucitó. Jesús lo resucitó. Para Él no hay nada imposible si solamente podemos creerle a Él. Aún Job le dijo: yo sé que mi Redentor vive, y aún del polvo, aunque quede en ceniza, aunque no quede nada, aún de ahí Él puede levantar, Él puede hacer una obra en mi vida, en mi familia, en mi matrimonio, con mis hijos. ¿Cuánto le están creyendo al Señor por su familia? Necesitamos más que creer, accionar. Porque si hay un verbo que es acción, es la fe. Porque como dice Santiago, la fe sin obra es muerta. Entonces necesito accionar en fe por mi familia, por lo que Dios ha dicho de mi familia. Aleluya. En un mundo de antivalores, donde la familia no vale ni un peso, mis hermanos, el matrimonio no vale un peso, la gente se divorcia por cualquier cosa. El Señor nos manda a pelear, el Señor nos manda a creer, a que hasta que nos quede la última gota de fuerzas, porque el Señor te va a dar la victoria. El Señor te va a dar la victoria. Levántate en fe, dobla tus rodillas. Yo quiero orar por ti. Si tú entiendes que tus rodillas se han debilitado, si tu tiempo de oración se ha cortado, si le estás dando más tiempo quizá a los afanes de este mundo y todas las cosas que aparecen el día a día, el Señor te trae esta palabra para que tú te levantes como una guerrera y como un guerrero. Las iglesias necesitan guerreros, mis hermanos. Así como se levantó el pueblo de Israel con Nehemías. Dice que por familia ellos se ponían y cada uno construía una parte del muro. Cada uno le tocaba construir una parte del muro hasta que lo terminaron en tiempos récord. Y tuvieron su batalla, porque desde que pusieron la primera piedra se levantaron los enemigos, porque no querían que la obra de Dios avanzara. Esta es una iglesia de propósito. Esta es una iglesia que Dios la puso en este lugar para conquistar. Pero si dejamos que el enemigo nos tenga envuelto en nuestros afanes, en nuestro mundo, en nuestros propios intereses, ¿cómo va a avanzar el reino de Dios? Si tú y yo somos las manos y los pies y la boca de Cristo aquí, porque somos su cuerpo, Él es la cabeza. Amén. Entonces tú y yo tenemos que vencer el espíritu de Amalek, aquello que nos está deteniendo, aquello que está deteniendo la obra de Dios en ti, aquello que te está impidiendo hacer aquello que Dios te ha llamado a hacer. Cada uno de los que están aquí, que estamos aquí, tenemos un llamado poderoso en Dios, pero a nosotros nos corresponde ponerlo en práctica. No hay excusa. Ay, no, Señor, pero mira, acuérdate que fue que tú me diste una familia así, yo tuve que dedicarme a esto. O mira, acuérdate que fue que yo tuve que trabajar mucho, hora extra. Acuérdate. No, porque el Señor no nos ha mandado a fijarnos en nada de eso. A poner nuestra esperanza en eso. Hay que trabajar, hay que hacer todo lo que tenemos que hacer. Pero así como el pueblo en los tiempos de Nehemías, dice que con una mano trabajaba y con la otra tenía la espada. No hay excusa, hermano. No hay excusa para nosotros. Ellos dice que se quitaban la ropa para bañarse nada más. Porque todo el tiempo ellos estaban concentrados en la obra que Dios le había entregado a ellos. Amén. Yo quiero que te pongas de pie.